Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo para todas las personas que puedan estar escuchando u observando este mensaje, en especial amigos, amigas, hermanos en la fe en Cristo Jesús y los que hacen parte de la Iglesia de Integración Cristiana. Damos gracias a Dios porque por su misericordia una vez más estamos acá con esta disposición para compartir un mensaje fundamentado en las Sagradas Escrituras que en esta ocasión le he denominado autoridad. Y como en ocasiones anteriores, vamos a iniciar con las definiciones, varias de las definiciones de la palabra autoridad, para posteriormente irnos a lo que la palabra nos enseña al respecto. Y la primera definición que he tomado nos dice que la autoridad es la facultad o potestad, oído al término potestad, que se tiene para gobernar o ejercer el mando. Esta misma también nos enseña que la autoridad es el atributo que otorga a una persona, cargo u oficio el derecho para dar órdenes. Y asimismo es la cualidad que propicia que una orden dada se cumpla. Otra definición nos enseña que es el poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. Y aquí nos está involucrando la palabra de derecho. Ahorita vamos a mirar rápidamente clasificaciones. Nos enseña esta definición que es también potestad, vuelve y repite el término potestad, facultad, legitimidad. Nos dice de esta definición la tercera que prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Hasta ahí vamos a dejar las definiciones. Y miremos unas clasificaciones, dependiendo el contexto. Hay una que nos enseña que tiene 7 clasificaciones, hay una que nos dice que tiene 12, que son prácticamente parte de las anteriores más unas complementarias. Dentro de esas nos dice que hay una autoridad moral, que hay una autoridad carismática, que hay una coercitiva, hay una autoridad democrática, una que llama la atención por su nombre inconsistente, hay una autoridad permisiva, hay otra que le llaman racional, y en lo que nosotros normalmente conocemos otros tipos de autoridades. La autoridad civil, la autoridad judicial, los jueces de la República, autoridad moral, persona que tiene una conducta intachable. Y dentro de esas clasificaciones que también la mencionamos, las eclesiásticas, está la que hace parte de las congregaciones religiosas, ¿no? Las comunidades son consideradas congregaciones religiosas que a su interior tienen también unas líneas de autoridad. Pero para lo que a nosotros nos compete o el enfoque que le quiero dar es lo que nos dice la escritura al respecto. Y para ello vamos a iniciar con lo que la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en los versos del 26 al 28, nos dice a qué nos hace referencia. Allá en ese momento estábamos hablando de la creación, cuando Dios hizo todo el universo y también creó al hombre. Entonces dice el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que arrastre sobre la tierra. Verso 26. Señoree. De ahí saltamos al 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí, cuando Dios creó al hombre, le dio potestad para señorear, autoridad para que dirigiera. De hecho, ¿se acuerdan que Adán fue, según dice la escritura, quien le colocó el nombre a todos los animales que Dios creó, cierto? Vámonos a ir
al contexto de lo que es otro tipo de autoridad. Y para ello nos ubicamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, y vamos a mirar el verso 1, que en el título nos enseña la elección de los 12 apóstoles. Y dice la escritura: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Quién les dio esa potestad? ¿Quién les dio esa facultad? ¿Quién les dio esa autoridad? Jesús a sus discípulos, que esa también fue conferida a nosotros. Y vamos a mirar ese contexto cuando ya nuestro Señor, para que se cumpliese la escritura, había dispuesto a entregarse, a dar su vida en rescate por nosotros, para darnos esa salvación tan grande, y estaba siendo entregado, sometido e interrogado por aquel varón que dice la escritura de nombre Poncio Pilato. Y eso lo ubicamos en el contexto del Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en los versos del 9 al 11. Dice la palabra: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Ahí, ¿quién hablaba? Hablaba Pilatos. Entonces, en el verso 10 le dijo Pilato: a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y la impresionante respuesta que le dio el maestro, que es el centro de este mensaje: ¿de dónde proviene la autoridad? Dice el verso 11: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Entonces aquí la palabra nos enseña que toda autoridad viene de arriba, viene del cielo, viene del Padre de nuestro Dios todopoderoso y eterno. ¿Qué debemos interpretar? Cualquier autoridad viene de Dios. Él es el que dispone. Y otro pasaje nos enseña que debemos respetar a las autoridades. Pero hay que tener claro que si de pronto una autoridad probablemente está impartiendo una orden que contraríe los principios bíblicos, hay que revisar. Y para finalizar, quiero que interpretemos lo que está escrito en el Evangelio de Mateo, en los versos del 16 al 20 de el capítulo 28, que fue transferida a nosotros. Dice la palabra: esto fue después que el Señor resucitó. Dice en el verso 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 17: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, ¿se acuerdan la definición de autoridad? Es potestad, sinónimo, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es lo que se conoce como la Gran Comisión. Entonces, ¿cuál es la conclusión, por lo menos, de este mensaje? Que nosotros recibimos autoridad en la Gran Comisión, nos dio potestad, y así como dice la Escritura, que podemos ya hollar serpientes, podemos ordenar
Dios nos utiliza para que lo hagamos. La decisión es nuestra. Si nos empoderamos, si asumimos ese rol, si tenemos la confianza, le creemos a Él y en su nombre procedemos. Tenemos autoridad para que Él se glorifique. Entonces, hermano, hermana, persona que nos está escuchando, que nos está observando, nosotros tenemos autoridad. Esa autoridad viene de Dios. La decisión de aplicarla es de cada uno de nosotros. Obviamente, para que eso suceda, debemos estar en conexión, en paz, sintonizados con Dios, en esa relación de intimidad, acatando lo que dice su palabra, poniéndola por obra, obedeciendo y siendo fieles a Él. Que tengan una excelente noche. Dios los bendiga y los guarde.